Hoy vamos a hablar acerca de las heridas emocionales de la infancia y para eso nos vamos a basar en la lectura de Génesis capítulo 3 para poder ampliar este tema y así poder utilizarlo para comprender la importancia de las heridas emocionales y cómo utilizar esta información para poder desarrollarnos espiritualmente. Así que el tema de hoy es heridas emocionales de la infancia, una mirada desde el libro de Génesis. Y para eso también quiero mencionarte que lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una mirada espiritual, una mirada desde la comprensión espiritual, poder ver desde niveles más elevados una misma herida, porque la comprensión, la interpretación que le demos a una herida va a definir también muchas veces el grado de dolor que tengamos con esta misma herida. Así que quiero iniciar mencionándote aquellas imágenes o aquellos títulos que nosotros por mucho tiempo o que la Biblia le ha dado a Dios. Como ves, por un lado, especialmente en el Antiguo Testamento, muy comúnmente se nos menciona un Dios que tiene autoridad, que tiene orden, que nos da la ley, que es fuerte, que es poderoso, un Dios que es juez, un Dios protector, un Dios proveedor, un Dios que disciplina, un Dios que corrige y un Dios que da dirección. Muy comúnmente a veces esos atributos, pero de una forma un poquito fragmentada, a veces esos atributos también se les da a nuestro Padre terrenal. Y por otro lado, tenemos que también hay un Dios que consuela, que es compasivo y tierno, que cuida, que es cercano, que perdona, que enseña, que sana y que también nos da alimento. Y pudiéramos agregar muchas más palabras como un Dios que besa, un Dios que abraza, un Dios con un corazón maternal, y que muchas veces esos atributos simbólicos se le dan también a nuestra madre terrenal. Entonces, lo que sucede con las heridas emocionales de la infancia es que tenemos fragmentado o que utilizamos únicamente una imagen de la realidad y pensamos que ese pedacito pequeño es completamente toda la imagen. Al hablar sobre Dios, entonces es importante notar que una cosa es lo que comprendo, una cosa es el concepto, la palabra, y otra cosa es la realidad. Y aquí lo que estamos tratando de hacer es acercarnos de una manera saludable a esa realidad. Y entre más nos acercamos a esa realidad, entonces también comprendemos que eso tranquiliza, eso sana, la herida empieza a tomar otra forma. Entonces notamos que el amor de Dios es un amor justo, porque si fuera un amor sin justicia, eso sería como muy tóxico o muy empalagoso, y una justicia sin amor, eso sería bastante, pero bastante cruel. Lo que estoy aquí tratando de decir es que no hay fragmentación, no hay herida, no hay carencia, sino que hay una pureza. Dios no es una cosa o la otra. Y aunque uniéramos todos los títulos que pusimos ahí, en realidad es una sola cosa todo ello. Pero humanamente nosotros fragmentamos, o es una cosa o es otra cosa, y entre más heridos estamos, pues más nos aferramos a unos títulos pequeños. Y este tema no importa si eres creyente o no. Aquí estoy hablando sobre tu experiencia con tu realidad, tu experiencia con tu infancia, tu experiencia con tus padres, tu experiencia contigo mismo, tu experiencia con la vida. Entonces, para eso, para poder iluminar lo que son las heridas emocionales, vamos a darle una mirada a lo que es al libro de Génesis, que el libro de Génesis no es un libro que nos va a hablar sobre lo que sucedió hace muchos años, sino sobre lo que sucede adentro de nosotros el día de hoy. Y ahorita vas a ver por qué este tema va a tomar una cierta importancia. Entonces, lo que vamos a leer es Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 13, y yo únicamente voy a utilizar un par de versículos de los que están ahí para poder iluminar esto de las heridas emocionales de la infancia. Entonces te la voy a leer y te la voy a presentar aquí lo que dice todo ese texto, ¿no? Lo que dice es así. Capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él, ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer:
no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía a la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido, que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: He oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque soy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿Qué has hecho? La mujer respondió: La serpiente me engañó y he comido. Para poder darle una interpretación interesante, y eso es lo que te voy a dar, vamos a leer únicamente lo que es el versículo 6. Esta es toda la escritura que pudiéramos darle una interpretación saludable a todo esto. Y aquí yo te comparto lo que yo logro obtener para poder iluminar esto de las heridas emocionales de la infancia. Si leemos únicamente el versículo 6, dice: tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Se les abrieron los ojos. Obviamente estamos hablando de los ojos de los sentidos, de los 5 sentidos, de los ojos que le pertenecen al plano más inferior, que es el cuerpo y las emociones y la mente. Eso es lo más inferior. El espíritu es un plano más elevado. Dice que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. A una manera física, pues antes estaban desnudos y ahorita también, porque es que antes no se dieron cuenta. Es que lo que sucedió es que su nivel de conciencia en este momento, bajo la experiencia que tenemos como seres humanos aquí, es de una conciencia que no está elevada. Y cuando hablamos de conciencia, ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos de conciencia? La conciencia es eso con lo que interpretamos la vida, con lo que pensamos sobre la vida, con lo que sentimos sobre la vida y con lo que actuamos. Basado en esas acciones, vamos a tener unos resultados o frutos que pueden ser armoniosos o no pueden ser armoniosos. Si los resultados de esas acciones, que son basadas en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que interpretamos, son frutos armoniosos, entonces nuestra conciencia es elevada. Si los resultados no son armoniosos, entonces nuestra conciencia es baja. ¿Resultados en qué? ¿O frutos en qué? Pues resultados de paz, de felicidad, de buenas relaciones, de salud física y de todo lo que te puedas imaginar. No es tanto que nos va a ir bien en toda la vida, sino que nuestra interpretación sobre todo eso va a ser saludable. Si la interpretación sobre tu infancia, sobre tu presente, sobre las personas es saludable o cercano a lo que es real, a lo que es saludable, entonces tus pensamientos sobre eso, tus emociones sobre eso y tus acciones sobre eso, pues van a ser de la misma manera saludable y los frutos entonces van a ser saludables. Entonces lo que sucedió aquí, que en el momento que la escritura dice que comieron del fruto, otra vez estamos hablando de la experiencia humana que estamos teniendo cuando nacemos. Cuando nosotros nacemos, ya nacemos con un cierto nivel de conciencia. Ya nacemos, ya heredamos heridas emocionales de padres, de abuelos, de ancestros. Aquí está explicando cómo funciona la naturaleza humana. Ya traemos algo adentro que a la gente se le ha ocurrido llamarle heridas emocionales de la infancia. Venimos heridos, por una forma de decirlo. Y una de las razones es que venimos a comprender de una forma más elevada esas experiencias. Hay dos teorías. Unos dicen que nacemos con las heridas y otros dicen que los padres las crean. La que sea, la idea es que una herida es algo interior que hay que trabajar, que si yo tengo la herida, yo la necesito trabajar
Y esa herida, entre más activa está, pues mi conciencia está más baja. Si yo trabajo en la herida, entonces mi conciencia se eleva. Si mi conciencia se eleva, entonces yo puedo tener mejores interpretaciones, más pacíficas, mejores pensamientos, mejores emociones y mejores acciones, mejores decisiones sobre la vida, y por lo tanto puedo tener frutos más armoniosos. Entonces lo que sucede es que en este momento de estamos desnudos o se dieron cuenta, sucedió una transición, un cambio. Pasaron de lo que es el mundo espiritual a lo que es al mundo del ego, al mundo carnal, al mundo mental, al mundo de la mentira, del mundo interior de comunión al mundo exterior de la separación, donde creemos que lo real, que la interpretación basada en nuestro nivel bajo es real. Creemos que eso es real y no nos damos cuenta que solo es una interpretación. Pasaron de tenerlo todo a la carencia. Aquí, en mi opinión, está más interpretando y nos ayuda más darle una interpretación presente. Esto es lo que sucede en los seres humanos cuando nacemos. Ya nacemos con una experiencia, que esa experiencia inicia desde la concepción, se va desarrollando en los 9 meses del vientre de mamá, sigue en el nacimiento y en los primeros años de vida. Y ahí más o menos ya se va a definir un poquito el nivel de conciencia que tenemos o el nivel de sanación, y eso ya va a hacer que interpretemos muchas cosas de cierta manera, y no va a ser hasta la edad adulta donde nos empecemos a cuestionar, donde vayamos a terapia, donde leamos un libro, donde vayamos a un taller, donde analicemos un poquito esas experiencias que nos están sucediendo y nos digamos, ¿será que a lo mejor algo de lo que me sucedió en la infancia o algo que yo traía ya me hace interpretar la vida de cierta manera, pensar sobre la vida de cierta manera, sentir sobre la vida de cierta manera y actuar sobre la vida de cierta manera? Y ahí entonces va a suceder algo, que en lugar de seguir viendo afuera, vamos a empezar pasito a pasito ir hacia adentro, a querer regresar al estado originario, que es cuando vivían en el paraíso. Todo esto pues es simbólico, yo no estuve en ese momento, pero es la manera que la Biblia nos está tratando de decir eso que sucedió o lo que nos sucede el día de hoy. Entonces el ser humano ya nace con una o con dos heridas originarias. Menciono una porque es una, pero que se mueve en dos maneras. Entonces cuando nacemos, nosotros, tú y yo, tratamos de darle un sentido, de resolver, de buscar un camino o de aliviar esas experiencias interiores. ¿Cómo lo hacemos? Mirando primero a mamá y después vamos a ver a papá. Ellos dos, esos referentes, nos van a ayudar a darle un sentido a estas experiencias con las cuales ya nacemos. Muchas personas les han dado un nombre a estas dos experiencias. En mi opinión, el nombre no es tan importante, pero yo te menciono las que he encontrado para que más o menos vayamos utilizando los símbolos. Estos nombres son: a la primera herida se le llama la herida de la separación, que es como una herida que tiene que ver mucho más con el amor incondicional de Dios. Esto del amor incondicional sería algo parecido como a lo que yo te mencioné de el Dios a tu derecha, el Dios amoroso, con el consuelo, la compasión, la ternura, el cuidado, la cercanía, el saber que soy perdonado, esa capacidad cercana que me enseña, la sanación, el alimento, todo lo que tiene que ver o lo que de alguna manera simboliza con la que la cultura le ha dado atributos a nuestra madre. Esa es la primera herida. Estamos heridos o nos sentimos expulsados, experimentamos una cierta lejanía del amor incondicional, que este amor incondicional es representado culturalmente por mamá. Y entonces, desde niños vamos a tratar de regresar, de ver, de comprender, de entender esa distancia y de querer acortarla con este referente que es mamá. Y entonces la segunda herida, como la primera, tiene que ver con el amor incondicional y da mucha vergüenza no ser amado, da mucha vergüenza ser excluido, da vergüenza, es algo muy humillante, es algo que va en contra de tu autoestima. Y por otro lado, la segunda herida se le conoce como la herida con la ley o la herida con la culpa.
Y se mencionan esas emociones porque es muy común que la vergüenza y la culpa son como las dos emociones que más daño hacen al ser humano cuando se sostienen. Las emociones en sí no son ni buenas ni malas, solo son emociones. Pero cuando una persona vive en vergüenza o en culpa por muchos años, eso se vuelve crónico, tóxico, y empiezan a venir síntomas a nivel físico, a nivel mental y a nivel comportamiento, a nivel relacional. Entonces, esa es una manera simbólica de poder ir comprendiendo eso que sucede adentro de nosotros. Entonces, esta segunda herida, que es la herida de la culpa, que cuando nos sentimos culpables, cuando algo que interpretamos que es una ley que está ahí y cuando la transgresamos, cuando la transgredimos, cuando la quebrantamos, cuando no vamos de acuerdo a la ley, sentimos una culpa. Y aquí hablo mucho acerca de la herida, porque hay muchas cosas que alguien nos dijo que eran ley, pero que en realidad no lo son. Pero como lo adoptamos como ley, cuando no hacemos algo de acuerdo a esa ley, experimentamos culpa. Ahora, la culpa y la vergüenza, como lo dije anteriormente, solo son emociones. Pero cuando una persona está fragmentada, siente vergüenza por lo que no debería de sentir vergüenza, como por ejemplo por ser el mismo o por expresar algo que desea, o se siente culpable por cosas que no debería de sentirse culpables, como por expresar emociones, como por a lo mejor exigir algo o pedir algo que merece. El que se siente culpable no se siente merecedor de nada. Entonces es muy común que las personas que están en mucho sufrimiento o que la herida emocional o que están muy fragmentados padecen mucho de mucha vergüenza o de mucha culpa. Muchas veces estas emociones de vergüenza y de culpa están tan reprimidas porque son emociones no aceptadas por la cultura, porque se ve como muy mal que te sientas avergonzado o que sientas una culpa. Entonces se reprimen y tiene que venir una tercera emoción, y esa emoción pues muchas veces es el enojo. Entonces preferimos enojarnos o tener miedo. Son emociones que cubren esas dos emociones de aquí abajo, ¿no? Entonces, como te lo repetía, si regresáramos a lo que nos estaba tratando de decir, o interpretar el libro de Génesis, se pasó del mundo interior espiritual al mundo exterior, o a lo que la Biblia misma utiliza el término de mundo. Te recuerdo que San Pablo decía: no sigan la corriente del mundo. Jesús, por ejemplo, decía: mi reino no es de este mundo. Entonces pasamos de la verdad a la mentira. Pasamos de lo real a esto que Jesús le llama el mundo, y que es una ilusión, es una interpretación de acuerdo al nivel de conciencia o de acuerdo a la herida. Por eso aquí también te leo, mira, San Pablo dice: no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Romanos 12:2. No sigan la corriente del mundo. Lo exterior no es lo real. Tú no eres la emoción. No permitas que la emoción interprete tu realidad. No permitas que la herida interprete la realidad. Tú no eres lo que dice la gente. Tú no eres lo que tu mente te dice. No eres tus emociones. No eres tus heridas. No eres tu pasado. Eso le pertenece a eso que la Biblia le llama mundo. Eso le pertenece porque la herida es como un lente que nos ponemos, y a través de esa herida interpretamos el mundo. Entonces, cuando la conciencia se eleva, es como que si cambiáramos de lente. Y por eso es que esto de que cuando trabajamos interiormente, cuando vamos a terapia, cuando tenemos a alguien que conoce de esos procesos y que nos ayuda, cuando empezamos a voltear hacia adentro y reconocemos que necesitamos ayuda y que no podemos solos, y entonces vamos y buscamos y nos ponemos en prioridad para curarnos, para sanarnos, la interpretación o la relación que tenemos con nosotros mismos, con las demás personas, con Dios y con la creación cambia. Y lo repito, seas o no creyente, un trabajo interior, un proceso de sanación va a cambiar la manera en la que te relacionas contigo, con los demás y con la vida entera. Y eso te va a dar frutos más armoniosos en tu vida. Entonces, yo estoy utilizando las escrituras para dar una de las tantas interpretaciones que existen sobre las heridas emocionales y para darnos cuenta de la importancia de un proceso interior.
Jesús también, por ejemplo, decía, yo soy la verdad. Y te recuerdo que pasamos de vivir en la verdad a vivir a la mentira. Entonces Jesús dice, yo soy la verdad. Juan 14:6. Y te recuerdo que en la cristianidad lo que se cree es que Jesús habita, Jesús vive adentro, en lo más profundo del ser humano. Palabras también de Santa Teresa de Jesús. La verdad habita adentro de nosotros. Mi maestro decía, Dios es aquello que está después de las emociones y después de la mente. Una vez que las trasciendes, que ya no les tienes miedo, lo que queda ahí es un silencio, una quietud, una paz desbordante. Y a esa es una manera simbólica de poder hablar sobre lo que no se puede hablar, que en este caso sería Dios. Pero es una manera de decir, no somos nuestra mente, no somos nuestras emociones, no somos nuestros pensamientos, somos aquello que está después, porque donde está Dios es ahí donde nos encontramos el verdadero yo, lo que nosotros somos, ¿no? En Génesis 3:6, entonces sigue diciendo, el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Si te das cuenta, aquí pasaron a experimentar por primera vez miedo, una emoción muy comúnmente cuando estamos muy heridos. Todo nos da miedo. Ser nosotros nos da miedo. Ir a buscar oportunidades, ir a la vida nos da miedo. A lo mejor hacer una familia nos da miedo. Expresar nuestras emociones nos da miedo. El miedo es una emoción que viene cuando percibimos peligro. Pero te recuerdo que cuando estamos fragmentados o heridos, la emoción del miedo viene y no hay ningún peligro, porque el peligro está adentro, el peligro es esa herida que sigue interpretando. Entonces empezaron a tener miedo y de ahí vino la vergüenza porque se percibieron excluidos, se sintieron rechazados y humillados. O sea, Dios no cambió absolutamente nada, lo que cambió en ellos es la percepción. O sea, el mundo, nuestra realidad no cambia. Lo que cambia cuando somos heridos, cuando sostenemos una herida, es lo que interpretamos sobre nosotros mismos. Por eso es que cuando nos miramos al espejo, no nos gustamos. Y hay otras veces que sí. Hay veces que la percepción cambia, se mueve para arriba y se mueve para abajo. Y en un proceso de sanación interior, muy bien acompañado profesionalmente, esa percepción se eleva, la conciencia se eleva. El lente se va limpiando o cambiamos de lente de vergüenza a un lente de amor, un lente de paz. Y por eso es tan importante el proceso. Entonces, del miedo, vergüenza y ahora la culpa. Si te das cuenta, ahora está esa manera de culpar al otro. Aquí lo importante no es si fue Adán y Eva, no se supone de quién fue. Aquí el asunto es que es normal del ser humano herido, fragmentado, experimentar mucho miedo, mucha vergüenza y esa relación tan dañina con la culpa de creer que estoy tan así por mi papá, mi mamá u otras personas, sin justificar lo que sí pudo haber pasado, que no estaba para nada inclinado hacia el amor. Pero aquí lo importante es darnos cuenta que en esta percepción tan baja, ese nivel de conciencia tan bajo, esas heridas tan fuertes, es muy difícil que nos hagamos cargo de nuestras heridas. Es muy difícil ir a buscar ayuda y decir, ya me di cuenta que el problema no es quién me hirió. El problema ni siquiera es si nací o si me hirieron o si fue un tío, si fue papá o mamá. Aquí lo más importante es que la herida es algo que yo sostengo adentro y que esa herida necesita atención, necesita ser curada y que es eso lo único que me va a poder ayudar y eso se hace en un trabajo interior. Y lo mejor que se puede hacer es con alguien que conozca de estos procesos. Entonces se pasó de la unión con la responsabilidad a la fragmentación con la culpa, porque la culpa siempre nos va a mantener fragmentados. Desde aquí entonces ya comprendemos que es una herida emocional, o una herida emocional, o un trauma emocional,
no es lo que te pasó. Por eso es que para mí el Génesis no está hablando de lo que pasó, está hablando de lo que sucede aquí adentro de nosotros. Está hablando de que ya nacemos también en un mundo fragmentado, donde a veces personas fragmentadas también son nuestros cuidadores, sin culpa alguna, ¿verdad? Porque cuando somos heridos, estamos heridos, es muy fácil herir a otras personas, y también nos damos cuenta que papá y mamá hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Aunque a veces eso haya sido bastante alejado de lo que pudiéramos llamar amor. Pero si comprendemos esto, entonces mira, trauma no es lo que te pasó, sino lo que sucede adentro de ti como resultado de lo que te pasó. Estoy tomando la interpretación del doctor Gabor Maté. Con lo que hay que trabajar no es con lo que pasó. El problema no es lo que sucedió antes, es lo que sigue sucediendo el día de hoy. Es que el día de hoy sigo experimentando miedo, vergüenza, culpa, enojos, odios, rencores, iras extremadas y todo ese caos interior que también se manifiesta en el cuerpo por medio de dolores, por medio de ataques de ansiedad, por medio de falta de respiración, por sudoración excesiva, por dolores de cabeza, por insomnio y en comportamientos de que se me dificulta poder tener relaciones saludables con las demás personas y que siempre estoy exigiendo al otro que cambie para yo poder estar bien. Entonces, trauma es esa cicatriz que te hace menos flexible, que te hace más rígido y que te hace menos sensible y que siempre nos pone a la defensa. ¿Por qué a la defensa? Porque te repito que la emoción del miedo hace que percibamos peligro en los demás. Entonces los demás no van a ser interpretados por nuestra herida como personas de confianza. Y por eso es que constantemente nos sentimos defraudados o traicionados por las demás personas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podemos comprender que suceden en una herida, en un momento que ya desarrollamos la herida o cuando ya la traemos y se activa esta herida? Lo que sucede es que ocurre una fragmentación en nuestro ser. Es como que si hubieran dos personas y una parte de esa persona se queda estancada. Sigue sintiendo vergüenza, miedo, culpa, enojo. Y no podemos salir de ahí porque no nos damos cuenta que es así como funciona una herida emocional. Entonces lo que sucede es que una vez que ya una parte se queda ahí estancada en el pasado, para lidiar con esto que desconocemos, con esto que no comprendemos, con estos dolores, vamos a tener que desarrollar recursos muy tóxicos, muy dañinos para poder aliviar ese dolor. Una de las maneras, por ejemplo, es reprimir emociones. Como creemos que mostrar emociones, la gente se burla o que es malo ser vulnerable, las vamos a reprimir, no las vamos a mostrar. Vamos a querer mostrarles a todo el mundo que podemos solos y que somos muy fuertes. Si le preguntas a un doctor o a un psicólogo, lo que esto hace es que va a hacer que nuestro sistema nervioso se mantenga en un modo desregulado. Y esto va a causar que siempre estemos produciendo cortisol, adrenalina, que tengamos un sistema nervioso desregulado, inflamado. El sistema nervioso es la mamá de todos los demás sistemas y por lo tanto si el sistema nervioso no funciona, los demás también van a ser deteriorados. Y también el sostener emociones, el no saber cómo no expresar, cómo canalizarlas, cómo sanarlas, cómo descargarlas de una forma saludable, también va a estropear ciertos órganos cerebrales, especialmente uno lo va a desactivar, el que nos sirve para poder cuestionar, para poder pensar, y por eso es que casi siempre tomamos decisiones que nos mantienen en problemas o decisiones que repetimos problemas. ¿Por qué? Porque al estar fragmentados y al sostener esas emociones, lo que hace es que estropeamos el sistema del cerebro. Otro recurso que es tóxico, la hiperindependencia. No queremos que nadie nos ayude, nos dé una mano y le queremos demostrar al mundo que podemos con nuestra vida, o somos súper dependientes. Podemos ir al otro extremo, que queremos que todo el mundo nos arregle la vida, o que vamos a estar rogando o tolerando por cosas que no deberíamos de tolerar. A veces vamos a desarrollar enojos crónicos, vergüenza tóxica, vamos a estar no queriendo compartir con otras personas porque sabemos que nos vamos a sentir humillados cuando estemos con ellos, vamos a culpar a los demás o siempre vamos a estar luchando por querer tener la razón. Y son muchos los recursos que un ser humano desarrolla con tal de no mostrar esto que está aquí interiormente. No es culpa de nadie, simplemente esto sucede. Y ya para terminar, solo te voy a leer esto,
heridas emocionales es muy comúnmente que en las mujeres se vean de esta manera. Se comparan mucho con otras personas, no se sienten suficientes o buenas o bonitas para los demás. Vergüenzas interiores son sensaciones consistentes de que algo no está bien con ellas. Otras cosas son disminuirse siempre, sentir que necesitan permanecer pequeñas, no mostrarte tal y como son, con tal de recibir un poquito amor de los demás. El culparse, una sensación de culpa continua por querer más de lo que tienen, de lo que sí se merecen, pero se sienten culpables, ¿no? Entonces, estas heridas, sean maternas o paternas, porque la herida del amor incondicional se relaciona más con la mamá y la herida de la ley un poquito más con la papá, porque son los referentes. Entonces van a tener dificultades en amistades femeninas, o sea, van a haber problemas con el sexo femenino, van a tolerar demasiado el trato abusivo de los demás, van a cuidar emocionalmente de los demás, olvidándose de ellas mismas, van a competir compulsivamente con otras mujeres, y el no gustarse físicamente o el luchar con este problema interiormente demasiado, el autosabotaje, el tener emprendimientos, metas, y de repente viene la sensación de que no pueden, no lo van a lograr y terminan abandonando sus metas. Van a ser muy rígidas o dominantes, desórdenes alimenticios, depresión, adicciones, y el no sentirse merecedoras de amor, y parte del autosabotaje, abandonar sus metas. En los hombres, estas heridas emocionales se van a ver como una masculinidad enfermiza. El machismo definitivamente es esto. O hombres que no pueden ir a vivir la vida, no querer desear formar una familia, tenerle un odio, un enojo o un miedo extremo a esto, sentir que no son suficientes para una mujer o para la paternidad, o ver a las mujeres como malas o como distantes. Dificultades para expresar cariño, ternura y protección, ira, frustraciones constantes, rigidez emocional, el me da miedo ser vulnerable, exigirle a una novia o a una esposa aquello que mamá no les dio, baja autoestima. Entonces, ¿cómo se sanan las heridas independientemente de que si es una herida materna o si es una herida paterna, una herida con el amor incondicional o si es una herida con la ley, con la culpa? El trabajo interior sí o sí hay que hacerlo por medio de la comprensión espiritual y por medio del reconocimiento de la necesidad de ayuda. Son simplemente frases que nos ayudan a darme cuenta de que no es hacia afuera, no es a veces ni trabajando con papá o con mamá, oyendo hablar con ellos, y a veces ni siquiera con la pareja. Es darme cuenta que es algo que yo sostengo y que necesito la ayuda de alguien, porque ya tantos años, y si yo solito pudiera, ya lo hubiera hecho, ¿no? Y la comprensión espiritual nos va a ayudar, porque comprender que el ser humano, que el trauma, que la herida emocional es parte de la experiencia humana, que posiblemente nuestros padres no nos hirieron porque quisieran herirnos, sino porque ellos también estaban heridos y que hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Por otra parte, te recuerdo la frase de Santo Tomás Moro, que él decía que nada de lo que Dios nunca va a permitir que me pase algo que Él no quiera. Y si algo nos pasa es porque eso nos puede ayudar a que nuestra alma crezca. O sea, no estoy diciendo que todo lo que pasa para que crezcas. Lo que estoy diciendo es que hay cosas en la vida que a veces no encontramos una explicación sensata del por qué pasó. Pero sí podemos decidir ver eso que pasó de formas más elevadas, y al verlo desde esto que le llamamos comprensión espiritual, podemos ver que pase lo que pase, hay una cierta perfección en este plan y que siempre podemos escoger de una manera diferente. Palabras de Viktor Frankl en su libro El hombre en búsqueda de sentido. Nadie nos puede quitar la libertad de decidir qué pensamos sobre algo. Y cuando trabajamos interiormente en nosotros, podemos escoger cosas más saludables, cosas que nos den paz, que nos den armonía. Y te recuerdo que el camino es hacia adentro. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un camino hacia adentro, no hacia afuera. La verdad, porque es regresar hacia la fuente, a pensar de formas más elevadas y ya no creerle a esta ilusión del ego, a ese lente de las heridas. Y es vida, porque verdaderamente andar siempre desde las heridas no es vivir, es sobrevivir, es andar en supervivencia. Y el que anda en supervivencia
pues es muy difícil que pueda tener interpretaciones saludables sobre las cosas. Así que la mirada contemplativa y amorosa a la herida sana y desvanece la herida. Aprender a sentir todo lo que sentimos en plena conciencia de la presencia de Dios es lo que nos va a ayudar a poder sanar. O sea, en este video estoy utilizando muchas frases espirituales, pero también técnicas científicas, porque lo que quiero dar a entender es que hay formas diferentes de interpretar aquello que nos pasa. Sí hay explicaciones buenas, pero sobre todo empieza con la conciencia de que necesito ayuda y de ir a buscar, y de que si voy con alguien profesional que sabe de procesos de sanación interior, un terapeuta, eso me va a ayudar. Y el hacer mi trabajo interior, el ir hacer un trabajo profesional, sí o sí nos va a ayudar a tener mejores interpretaciones. Así que eso ha sido absolutamente todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Si quieres o si tienes alguna pregunta o un comentario, con todo gusto la puedes hacer y nos vemos en el siguiente video.